hermanitos, ya regresaron a Alemania y después del descanso navideño, quiero terminar el año con unas observaciones que ya compartí una vez en México, pero no por este medio del video. Y quisiera hablar de cosas mías que observo yo, donde yo considero que la iglesia debería hacer cambios para estar preparada para lo que nos espera en el futuro. No sabemos si es en el futuro cercano o lejano, mas sin embargo creo yo de que hay una advertencia en la Biblia de que la iglesia y los cristianos debemos estar preparados para las cosas que vienen. Y por cosas que están sucediendo en el mundo, yo pienso que es muy, muy importante de que la iglesia empiece a superar ciertas cosas que le va a impedir realmente soportar el tiempo que viene y que le va a debilitar por lo que nos espera en cuanto a ataques del lado que están en contra de nosotros. Hay una agenda a nivel mundial que se observa que se está dirigiendo en contra de la Iglesia de Jesucristo y es una agenda dirigida definitivamente por fuerzas malignas, pero en la práctica llega a nosotros por medio de políticos, por medio de demagogos, por medio de populistas, por medio de personas quienes están siendo usadas por Satanás, posiblemente sin saberlo, pero hay una agenda fuerte en contra del cristianismo a nivel mundial que se observa. Por ejemplo, el año 2019 fue el año más sangriento para la Iglesia de Jesucristo en muchísimo tiempo. Vemos cosas horribles de que en Madrid la alcaldesa prohíbe cantar villancicos durante el tiempo de Navidad a las iglesias, pero en Madrid también ya se han permitido cosas que realmente son muy blasfemas, donde presentaron a Jesús como un homosexual haciendo actos simbólicos sexuales con el oso, el símbolo de Madrid, donde realmente hicieron desgracias con cruces, tirando cruces al suelo, caminando encima, crucificaron una mujer desnuda, burlándose del cristianismo, burlándose del sacrificio de Cristo. Bueno, eso es cosa de ellos, Dios se encargará de ellos, pero hay una agenda fuerte en contra de lo que es el cristianismo bíblico. Y para eso yo pienso de que tenemos que volver a recordar qué nos distingue y qué es lo que la iglesia realmente debería estar proclamando y cómo debería estar actuando. Y por eso yo, en base a mis estudios sobre la iglesia en Antioquía, un tema que me ha ocupado mucho tiempo porque me gusta ver de que como la iglesia en Antioquía que se menciona en Hechos 13 en adelante, cómo realmente ha llegado a tener impacto mundial y que yo creo que eso es algo donde podemos aprender cosas. Voy a leer el texto otra vez en Hechos 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón y se dicen más nombres de los líderes, incluso a Bernabé y Saulo, que más tarde es Pablo. Pero ahora en el próximo versículo dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Como dije en otros mensajes, desde aquí de Antioquía realmente se inició la misión mundial y todos nosotros realmente estamos conectados con la obediencia de esta iglesia porque a partir de su iniciativa, su obediencia al Espíritu Santo, el Evangelio realmente salió de los entornos de Israel y Palestina, llegando hasta donde tú lo estás oyendo hoy. Pero esta iglesia tenía características que a mí me fascinan. No voy a repetir las cosas que ya dije en otros mensajes, sino que más quiero concentrarme en lo que yo considero que se debe realmente superar en lo que generalmente se observa en las iglesias que, por ejemplo, yo estoy visitando en los países donde Dios me permite ministrar. Y aquí, en primer lugar, vemos de que la iglesia de Antioquía
su liderazgo se describe como había profetas y maestros. No se menciona directamente el ministerio pastoral, aunque sin embargo había pastores también allá, pero está todo en plural y parece de que aquí el enfoque de la iglesia era más profético y didáctico. Ahora, el enfoque de las iglesias pastorales es de que muchas veces creamos a iglesias que ya no realmente son aptas para cumplir con la misión que tienen, porque el sistema pastoral todo circula alrededor del cuidado de ovejas y se crean paradigmas donde se nos puede olvidar que la misión de la iglesia y de cada iglesia, no importa si es una iglesita en alguna montaña del mundo escondida o una iglesia, mega iglesia en las ciudades grandes de nuestro mundo, toda iglesia tiene el mandato de avanzar el reino de Dios en este planeta. Yo pienso de que teniendo un liderazgo que tiene una visión más profética, un liderazgo que enseña la sana doctrina, es un liderazgo muy sabio. Y pastorear para mí significa de que yo esté también invirtiéndome en personas, en el potencial que tienen para que estas personas lleguen a ser ministros también del Señor Jesucristo. Y en su contexto personal, de trabajo, de familia, de vecindad, allá puedan realizar su llamado. Pastorear con el fin de que solamente estén bien cuidadas las ovejas es una visión muy limitada y no realmente cumple con lo que nos enseña, por ejemplo, Efesios 4, 11 al 12, donde dice que el fin de los ministerios es equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces aquí en Antioquía tenemos una iglesia que se pasó más allá de una visión meramente pastoral de la iglesia, sino que era una iglesia con visión, pero al mismo tiempo una iglesia bien fundamentada en la palabra de Dios. Eso es lo primero que pienso yo, si no se hace, que se debería adaptar a los principios de la Biblia. La segunda cosa que aprendo aquí es de que ellos habían aprendido a ministrar a Dios. Yo pienso es una cosa que es urgente de que volvamos a ministrar a Dios y no a nosotros mismos. Ministrar a Dios es en cierta manera hacer la pregunta, ¿qué necesita Dios? No de que Dios tenga necesidades, pero la pregunta es de que si yo realmente logro saber cómo puedo tocar el corazón de Dios, cómo yo puedo averiguar de cómo está Dios, cómo se siente Dios, qué tiene en su corazón para nuestras reuniones. Yo pienso que podríamos aprovechar grandemente y habría mucho más revelación de ministerios, de llamados en medio de nosotros si pusiéramos lo que Dios quiere como realmente como fin y como meta primordial de nuestras reuniones. Lastimosamente, muchas iglesias circulan alrededor de suplir las necesidades de sí mismos. Yo pienso que cuando aprendemos a ministrar a Dios, nos preguntamos realmente en primer lugar, ¿qué es lo que Dios quiere hoy? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con tal de que Dios, en comillas, se sienta bien, se sienta servido, podríamos decir? Y yo pienso que solo cambiar esta pregunta cambiaría mucho y libraría mucho potencial que está dormido todavía. La tercera cosa que pienso yo es que tenemos que aprender a renunciar a nuestro egoísmo, tanto personal como colectivo, en cuanto a lo que es el fin de la iglesia. Miren, la iglesia de Jesucristo tiene el llamado de realmente alcanzar al mundo y de que la satisfacción de mis necesidades, sean espirituales, emocionales, físicas, materiales, sea lo que sea, la Biblia enseña claramente de que si yo pongo a Dios en primer lugar, Dios se encargará de suplir mis necesidades. Pero si cambiamos este enfoque, si vamos a la iglesia solo para que a mí me vaya bien y que yo reciba ayuda y que yo y mí y mío y mío y más yo, se nos olvida de que
el cristiano realmente, según 2 Corintios 5, 14 al 15, el cristiano que ha creído en Jesucristo, quien murió por él, está llamado a ya no vivir para sí mismo, sino que a vivir, a ver cómo mi vida puede, con mis recursos y con mis habilidades, puede mi vida atribuir al avance del reino de Dios en el planeta. Si pensamos así, nuestras necesidades Dios se encarga. Y es la historia en parte de mi vida también. Y puedo animar a todos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán como añadidura. Pero no estemos buscando la añadidura, porque así invertimos el orden divino y nos puede ir mal. Pero Dios no quiere que nos vaya mal, sino que lleguemos a ser verdaderos colaboradores de Él y su reino. En cuarto lugar, tenemos que aprender a concentrarnos más en vivir nuestra nueva identidad en lugar de luchar contra el pecado. Ahora, con mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que pecar es bueno, ni estoy dando licencias a pecar, ni estoy hablando de una forma diminutiva de la seriedad del pecado. El pecado es cosa seria. Pero observo en mi vida y en la vida de muchos que conozco que luchar con mis propias fuerzas en contra del pecado que supuestamente está en mí, que generalmente pierdo esta lucha. Y la pregunta que se deberían hacer iglesias y cristianos es: ¿por qué perdemos tanto esta lucha contra el pecado? Y yo pienso de que una razón, porque no es nuestra debilidad y no es el poder mayor del pecado, porque según la Biblia el poder de la gracia debería exceder el poder del pecado. Yo pienso que lo que dijo un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que fue mártir también en el 45, en la Segunda Guerra Mundial, él dijo algo muy interesante. Él dijo: ser un cristiano es menos acerca de evitar el pecado cautelosamente y más acerca de hacer la voluntad de Dios valientemente y activamente. Si nosotros nos enfocamos realmente en lo que ha pasado en nuestro nuevo nacimiento, si recordamos cuál es el potencial que fue depositado dentro de nuestra vida renovada, dentro de nuestro espíritu renacido, un potencial tremendo, la naturaleza de Dios, la justicia del Hijo de Dios Jesucristo, el poder, la presencia y el fruto del Espíritu Santo, todo está dentro de nosotros que somos templos de Dios y del Espíritu ahora. Y si nos enfocáramos más sobre lo que realmente hemos llegado a ser, yo pienso que el poder del pecado en nuestra vida va a disminuir. Pero si luchamos en contra del pecado en nuestras fuerzas, posiblemente estamos entrando a una lucha que no es necesaria, y realmente es una lucha que no vamos a ganar, porque si Jesús tuvo que sacrificar su vida con tal de vencer el poder del pecado, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nada. En 1 Juan 3:9 dice que los que hemos nacido de Dios, la simiente de Dios permanece dentro de nosotros, y por eso ya no podemos pecar. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ser hijos de Dios con su naturaleza y también con el poder del Espíritu. Enfocarnos sobre realmente pasó, bíblicamente hablando, cuando aceptamos a Cristo, es mejor que tratar de luchar contra el pecado en propias fuerzas y religiosamente. En quinto lugar, ¿qué tenemos que superar? Yo pienso que tenemos que volver a aprender a ser verdaderos colaboradores del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que aprender de que el Espíritu Santo no hace ciertas cosas porque espera que nosotros las hagamos. El Espíritu Santo espera que de parte de nosotros hayan iniciativas, de que nosotros en fe hagamos pasos, y de que Él nos va a confirmar y nos va a acompañar en estos pasos. El Espíritu Santo depende de nuestras decisiones. Estudien, por favor, los pasajes en Hechos, donde se ve la relación entre el Espíritu Santo y los creyentes. Y se ve de que el Espíritu Santo no toma decisiones. El Espíritu Santo es uno que espera de que nosotros
obedientes y con fe sencilla empezamos a actuar encima de nuestra nueva identidad y tratando de cumplir lo que es la comisión de llevar el Evangelio al fin del mundo. Y yo pienso, en el camino el Espíritu Santo se va a manifestar. Si esperamos que el Espíritu Santo se manifieste para movernos, yo pienso que estamos invirtiendo otra vez el orden. El Espíritu Santo y nuestro libre albedrío son compañeros. Y el Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer, obrar milagrosamente. Pero nosotros tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo no va a hacer ni puede hacer, y es tomar nuestras decisiones, de abrir nuestra boca, de caminar, de visitar, de hacer lo que sea. Entonces, ser colaborador del Espíritu Santo no significa que somos títeres, de que el Espíritu Santo está jalando las pitas, como decimos en Guatemala. No, el Espíritu Santo espera que tomemos decisiones valientes de ir adelante, de predicar, de avanzar, de abrir iglesias, de empezar cosas. Y entonces el Espíritu Santo viene con sus confirmaciones y con sus manifestaciones de poder sobrenatural, y Él hace lo que solo Él puede hacer. Eso tenemos que volver a hacer y no tratar de producir algo en fuerza humana y religiosa, lo que solo la gracia de Dios puede realmente producir. Y por último, creo yo de que es tiempo de que pensemos si las estructuras que nuestras iglesias tienen, si estas estructuras realmente sirven para el tiempo en que vivimos. Jesús habla de odres nuevos y habla de que el vino nuevo no se puede echar a odres viejos. Entonces a veces tenemos que tener el valor de cambiar de odres, el valor de decir, bueno, vamos a cuestionar ciertas estructuras en cuanto al liderazgo, en cuanto a la liturgia de la iglesia, siempre y cuando de que no vayamos a debilitar o anular el mensaje puro del Evangelio, porque con tal de ganar gente no podemos bajar la norma del Evangelio. El Evangelio llama a la gente al arrepentimiento y a entregarse a Jesús como Señor y dueño de sus vidas. El Evangelio llama a la gente a renunciar a su egoísmo. El Evangelio nunca está enfocado sobre fines egoístas o egocéntricas, sino está enfocado sobre actuar en el Espíritu de Cristo, quien se dio a sí mismo con tal de que nosotros seamos beneficiados. Entonces yo pienso de que es tiempo también de considerar si los odres que usamos, las estructuras eclesiales, si sirven. Hay iglesias que están cambiando, les está yendo muy bien, pero con cuidadito, porque no podemos dejar de predicar la sana doctrina, el claro evangelio, el mensaje de que si quieres llegar al cielo te tienes que arrepentir de tus pecados, tienes que aceptar a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor, y entonces vas a tener vida eterna. Entonces yo pienso de que estamos bien todavía. La iglesia tiene suficiente potencial para realmente cumplir a lo que ha sido llamada, pero necesitamos preguntarnos si estamos dispuestos a deshacernos de odres viejos que sencillamente ya no funcionan. Y seamos sinceros, Dios nos ha dado una mente, Dios nos ha dado inteligencia para evaluar si algo ya no sirve. Uno no se queda con una cosa que ya no sirve. Si un carro ya no te funciona, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de manejar un carro que no arranca? No, tú vas a cambiarlo. Entonces, yo pienso de que con estos pensamientos los quiero dejar entrar a este nuevo año, a esta nueva década realmente, que va a ser emocionante. No sabemos si Jesús viene en estos próximos 10 años, pero tampoco sería completamente imposible. Estemos listos, hagamos lo necesario porque Jesús, nuestro Señor, y este Evangelio merece lo mejor de nosotros, y si tenemos que hacer cambios, para Él sea la gloria y a Él que les sirva nuestras decisiones. Dios les bendiga, les bendigo a todos en todos los países,
Les deseo un nuevo año feliz, lleno de la presencia de Dios y de que tu conciencia de su presencia esté aumentando cada día en este año y en esta década. Bendición.